Me da mucho gusto presentar a Zaida Andrea Romero. ¿Cómo estás, Zaida? Muy buenos días. Bien, gracias. Y también está con nosotros Angélica Elizabeth Guzmán, egresadas de psicología. Y bueno, pues un gran tema, ¿no? Las adicciones, ahora sí en términos generales, ¿no? Ujú. Porque bueno, sí, cuando vemos la palabra, cuando escuchamos la palabra, de inmediato lo identificamos con ciertas sustancias, ¿no? Con las drogas en general, pero las adicciones tienen que ver es mucho más abierto el espectro. Y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos a dar como, pues, una definición, ¿no? De adicción, qué es, cómo se da. ¿Quieres empezarle, Angélica? Va, Y de ahí nos vamos con Zaida. ¿Qué te claro. parece? Venga. Muchas gracias. Sí, la adicción en sí es esta conducta que se vuelve repetitiva y también va generando cierta necesidad. Claro. Entonces, aquí ahorita vamos a hablar un poco de lo que son las adicciones a sustancias, como bien lo mencionabas, las drogas, sustancias químicas tóxicas y sustancias comportamentales o conductuales. Ambas tienen o alteran en determinado momento el sistema dopaminérgico. Entonces, hablamos de adicción cuando, pese a las consecuencias negativas, uno continúa Claro. repitiendo esta conducta o este consumo. Claro. Es decir, digamos, en términos generales, ciertas prácticas podrían ser dañinas, ¿no? Físicamente, emocionalmente, pero si, digamos, si hay una conciencia y se sigue haciendo ahí es cuando se le puede llamar adicción, es decir, cuando ya tienes esa necesidad, a pesar de que, bueno, pues sabes muy bien cuáles son las Sí. consecuencias, ¿no? Creo que algo importante que nos gustaría compartir e invitar a esta reflexión, ¿no? Sí. A cuestionarnos, ¿para qué lo hago? Ujú. Porque en sí, la conducta en sí, por ejemplo, hablando de adicción al juego, adicción no sé, a los videojuegos, adicción a las compras compulsivas por medio de ahora aplicaciones como, bueno, las que conocemos. Sí, sí, sí. En sí la conducta, o por ejemplo el deporte, el gusto por el deporte, no es la que genera la adicción, es la relación que le damos o que le da la persona a esta conducta. Cuando hay que cuestionarnos, preguntarnos, cuando lo hacemos, ¿para qué lo hacemos? Le llamamos un reforzador negativo, que es cuando ya podemos hablar de que vamos camino a una adicción, cuando este reforzador negativo, por ejemplo, es el querer evadir cierta problemática, evitar cierto malestar, también el querer sentirse bien automáticamente. Claro. El querer sentirse bien en automático, pese a que las repercusiones a largo, corto o mediano plazo, porque depende también qué conducta la sustancia, la repetición, ¿no? de estas conductas, depende, y también depende el cerebro. Ahí va yo, que Sí, creo que ese es sí. uno de los puntos ahí, ahora sí que neurales, ¿no? De la adicción. Estaba yo leyendo algunos artículos, por ejemplo, el escenario que estamos actualmente viviendo en términos del efecto de las redes sociales, ¿no? En el cerebro, ¿no? Esta búsqueda de like, esta búsqueda de la satisfacción inmediata, bueno, además de crear adicciones, crea ciertos patrones de comportamiento en donde uno busca que todo sea de inmediato el resultado, cuando pues muchos de los resultados de nuestra vida cotidiana, los grandes proyectos o lo que se le llamó en la filosofía clásica la persona virtuosa, pues tiene que ver con la paciencia y con el largo plazo, ¿no? Sí, justo la problemática de la adicción viene porque, bueno, están las sustancias, están los comportamientos, están los espacios, está todo. Y uno puede, no sé, de pronto hacer ejercicio y no sería una adicción, no sería un problema. Sin embargo, como menciona Angie, es la relación lo que viene a crear un problema porque ya se involucra una dependencia tanto física como psíquica, ¿no? Y cuando hablamos de una dependencia física vienen todas las alteraciones dentro de nuestro organismo, que puede ser ocasionado sí por una sustancia, pero también por un comportamiento, justo por lo que mencionas, porque se busca
una liberación de tensión de manera inmediata. Y actualmente pues lo tenemos aún más fácil, ¿no? Claro. Anteriormente uno podía sentir satisfacción al salir a comprar algo a un centro comercial, pero eso involucraba un tiempo, ¿sí? Sí. Y curiosamente no necesitabas comprar, solo era el hecho de salir porque ya el caminar te genera una sensación de bienestar. Sí, engañas a tu inconsciente prácticamente, ¿no? Actualmente ya no Sí. necesitas salir a caminar, vaya, ni siquiera cambiar de pasillo, solo mover el dedito Sí. para elegir diferentes cosas que comprar. Ahora, se vuelve también una adicción cuando ya interfiere con la vida cotidiana, ¿no? Nosotros podemos comprar en plataformas si es algo necesario, Claro. pero viene a ser un problema cuando dejamos de hacer cosas o nuestra vida se ve afectada. Gastamos dinero de más en comprar cosas que no necesitamos y que solo tenemos ahí, o que ni siquiera tenemos, solo es la satisfacción de hacerlo en el momento. Sí, o luego muchas veces, yo he visto esos casos en donde compras algo, o sea, tienes ese deseo de comprarlo, lo compras y después ni siquiera lo sacas de la caja durante un buen tiempo, ¿no? Y ese es así como te cuestionas, ¿no? ¿Qué estás haciendo en ese momento? ¿Por qué esos impulsos, no? Y creo que así se le llama, ¿no? Sí. El impulso que de pronto se escapa de la razón, solamente es lo que sientes en el momento, ¿no? Así es. Algo que también nos gustaría compartir es qué podemos hacer. Exacto, eso es algo como una gran duda que yo tengo, ¿no? Es decir, ¿cómo se trata una adicción de este tipo? ¿No? Porque a lo mejor ante muchas personas, especialistas, podríamos decirlo, pues llegas diciendo, soy adicto a las redes sociales, ¿cómo se trata, no? ¿Cómo se mira eso? Bueno, pues también ahí va otra invitación a la reflexión, a cuestionarnos, al dudar de lo que pensamos y acudir, ¿no? Si es necesario, a la ayuda profesional. Pero bueno, sí, se presenta una situación. Siempre van a llegar dificultades, problemas, desafíos. Claro. Entonces, lo que tenemos ahí hay que verlo como una oportunidad y nuestra capacidad de asumir y responsabilizarnos de las consecuencias, de la decisión que vamos a tomar. Tomar una decisión, eso, situación, problemática, tengo la oportunidad de tomar una decisión, pero también no enfocarnos en solo una o creerle al amigo, compañero que con determinada sustancia ya no vas a sentir nada. O sea, no, cuestionarte, hay más alternativas. Abrir un abanico de posibilidades, ¿qué puedo hacer? Claro. Además de compartirlo con amigos, familia o profesionales, también hay que reflexionar lo que decía en un principio, ¿para qué? ¿Por qué lo hago? Y trabajar en mantenerse saludable. Esa es la idea, que trabajemos en mantenernos saludables. Hay, por ejemplo, el celular, si bien puede generar adicción, también usarlo para lo que en un principio se hizo, acortar distancias y no a lo mejor alargar conversaciones que a veces pues, se vuelven conflictivas. Oye, bueno, eso es, bueno, digamos, en términos generales, pero es prácticamente imposible ya pensar una vida sin celular, ¿no? Sí. Y eso es algo que también hay que, pues no sé, asumir, sí, ¿no? asumirlo. Como parte de nuestra cotidianidad. Y a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, esta estadística que se publicó sobre distintas redes sociales y el daño que hacen. Instagram pues, se lleva a todas porque impone, ¿no? Ciertas formas de vida, ciertas estéticas, e inclusive ellos también asumen digamos, ese efecto. Y pues ahora te miden, te advierten, ¿no? De lo que estás haciendo. Bueno, no sé si sirva de mucho, pero es muy fuerte, ¿no? Lo que está sucediendo. Imaginen un adolescente, un joven, ¿no? Con este tipo de herramientas, pues es complicado. Sí, saber administrarlas, ¿no? Que curiosamente durante la pandemia sí hubo un incremento en el uso de redes sociales. Sí, pues. Sobre todo se incrementó los índices de ansiedad o depresión y va un poco relacionado con la validación social que involucra el uso de las redes sociales, ¿no? De pronto Claro. yo ya no me conozco si las otras personas no me conocen, ¿no? Entonces pareciera que vivimos a través de lo que aparentamos vivir. Sí.
Y bueno, una de las cosas que Angie mencionaba para tratar un poquito las adicciones tiene que ver con el autoconocimiento y establecer un límite. Una adicción va ligada al control de impulsos, ¿no? La mayoría de las veces las adicciones son actos impulsivos, buscar una respuesta inmediata. Si yo me conozco lo suficiente, sé que puedo estar o hacer ciertas actividades hasta un cierto punto. No tengo que ponerme en riesgo, no tengo que dejar mi vida de lado por una acción o por una sustancia. Conocerse a sí mismo yo creo que es un pilar para todos, sobre todo para aumentar nuestra autoestima y nuestro autocuidado, que es lo principal. Uf, pues vaya reto, ¿eh? Oye, en términos generales, ¿qué se hace? ¿Cuál es el primer paso si uno dentro de su familia o del círculo de amistades se detecta una adicción, tanto a sustancias como a plataformas, como a ciertos hábitos tóxicos, podríamos decirlo? Sí. ¿Qué se hace? ¿Recurrimos directamente a un especialista? En primera instancia, yo creo que es preguntar, acercarse al amigo, familiar, ¿pasa algo? Noto cambios, ¿no? Porque se llega a notar que algo empieza a cambiar cuando justo tiene el hábito de realizar ciertas actividades, pero cuando ya interfiere, como lo decía Zaida, en cuestión de negativas, donde se está aislando, donde hay cambios drásticos, o a veces son silenciosos. Sí. Sin embargo, la importancia, y ahora podemos aprovechar que tenemos vacaciones, Sí. el dialogar, el hablar en familia, en preguntar cómo te fue en el año, qué fue lo más divertido que pasó, platícame qué fue lo más complicado, la comunicación, el acercarse. Cuando tú observes que hay algo distinto, por más mínimo que sea, lo comentaba Katy en algún momento la primera vez que venimos, ese pequeño acto de acercarte, de preguntar cómo estás, incluso de una sonrisa, puede hacer la diferencia. Claro. Y el tener alternativas, la adicción se va a generar teniendo conductas repetitivas. Cuando esta conducta es para solucionar de manera inmediata, pese a las consecuencias negativas, entonces ahí hay una alerta. Entonces, a la hora a lo mejor de dialogar con la persona, si nos estamos dando cuenta que nosotros mismos o lo que nos comparten tiene que ver con satisfacer o eliminar de tajo un malestar, es como un foquito rojo, una alerta, para tener una mejor comunicación, acudir con profesionales de la salud. Y bueno, hace rato pasaban en la pantalla, diapositiva. hay también tratamientos, hay un plan nacional, ¿no? que viene desde la primera infancia y continúa hasta la mayoría de edad, de adultos mayores. Eso lo pueden encontrar en las unidades de medicina familiar, y también hay muchos otros programas en conjunto con los centros de integración juvenil. En la cuestión de drogas, a lo mejor no es psicoterapia, pero también hay evidencia de permanencia, por ejemplo, con lo que hace Alcohólicos Anónimos. Claro. Y por supuesto, aquí en la universidad, para toda la comunidad está pues, los servicios de atención psicológica que ya conocemos. Maravilloso. Pues les agradecemos mucho que estén aquí. Yo sé que ya están casi de vacaciones o ya de vacaciones, ¿no? Pero bueno, pues gracias, les agradecemos que estén aquí en el De Eso Se Trata. Sí, y pues nos vemos en enero, ¿no? Nos vemos en enero para claro. seguir con estas columnas maravillosas. Muchísimas gracias. Gracias.